Soy Isabel Fernández, de la ciudad de Guanajuato, y tengo un secreto que me consume. Es una carga que pesa sobre mí desde hace años, alterando mi percepción de quién soy y lo que realmente significa ser devota. Desde niña, crecí rodeada por las tradiciones religiosas de mi familia. Recuerdo las mañanas soleadas cuando me vestía para la misa del domingo, sintiendo el olor del incienso y oyendo los cánticos reverberar por las paredes de la antigua iglesia. Era el lugar donde me sentía segura, un refugio donde estaba segura de que pertenecía. Acompañada por Carmen, mi mejor amiga de siempre, compartíamos confidencias y sueños. Para todos los que nos conocían, éramos inseparables, como hermanas por destino y fe. Nuestra amistad se fortaleció a lo largo de los años, uniéndonos en la simplicidad de los tranquilos días de Guanajuato. Compartimos recuerdos de risas, lágrimas y cada uno de nuestros hitos de vida. Celebramos cumpleaños, festejamos nuestros logros y nos apoyamos en los momentos más difíciles. Carmen era más que una amiga, era familia. Y fue así, con el tiempo, que también me acerqué a Ernesto, su esposo. Era amable y servicial, siempre presente en todas las reuniones y celebraciones. Sin embargo, a veces me pregunto cuándo exactamente cruzamos la línea de lo aceptable. Los encuentros accidentales comenzaron a parecer intencionales. Pequeñas miradas se prolongaron más de lo debido, y pronto, lo que era solo amistad empezó a convertirse en algo más complejo. Era casi imperceptible, como una sombra creciendo a medida que el día avanza, pero con el paso del tiempo, me encontré inmersa en un enredo de sentimientos de los que no podía escapar. Ernesto y yo tratamos de racionalizar nuestras acciones, convenciéndonos de que era un desliz, un error pasajero. No obstante, la verdad es que este desvío se convirtió en algo mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros podría prever. Las pequeñas excusas para encontrarnos se transformaron en reflexiones más profundas sobre nuestros deseos e insatisfacciones. La cuerda floja en la que caminábamos era un juego con el destino y con la confianza que Carmen depositaba en nosotros. Y cada vez que me acogía en su casa, su calor y bondad solo profundizaban la culpa que sentía. Estaba dividida entre el amor por la amistad que teníamos y la atracción por un hombre que no era mío. Era un ciclo vicioso de deseo y arrepentimiento que nunca cesaba. Cada domingo, sentarme junto a ella en la iglesia, escuchar las oraciones y cantar los himnos renovaba la sensación de desesperación. Entre las misas y reuniones de la parroquia, mi comportamiento permanecía oculto bajo la apariencia de rectitud que siempre proyecté. Y así, los murmullos de mi conciencia eran sofocados por el manto de mi supuesta devoción. Cuando Carmen me contó sobre su enfermedad, fue como si un cuchillo atravesara mi corazón. La noticia me golpeó con la fuerza de una tormenta inesperada, y la conmoción, mezclada con tristeza, hizo imposible contener las lágrimas. Ella fue valiente, enfrentando el diagnóstico con una fuerza que nunca supe que tenía. En esos días, mientras la consolaba, me sentía una completa hipócrita. ¿Cómo podría ser un apoyo para ella cuando era una de las razones por las que su vida podría destrozarse si la verdad saliera a la luz? Cada momento a su lado era un recordatorio constante de mis errores y de las repercusiones que podrían tener. El dilema se volvió casi insoportable. Hasta entonces, había sido capaz de justificar para mí misma la continuidad de la relación clandestina con Ernesto, pero al ver a Carmen sufrir, todo se desmoronó a mi alrededor. Traté de aferrarme a la fe, buscando en las oraciones la fuerza para detener este ciclo de mentiras, pero el miedo a perderlo todo, incluida mi identidad, me paralizaba. Ya no era solo una cuestión de mantener el secreto, sino de enfrentar las consecuencias de una traición que podría destruir no solo mi vida, sino la de todos los que amaba. La necesidad de confesar mi pecado se convirtió en una obsesión que permeaba todos mis pensamientos. Me veía repetidamente frente al confesionario, pero las palabras nunca venían. Y así, el tiempo pasaba, sin misericordia, acercándome cada día más al inevitable enfrentamiento con la verdad. Pero, ¿dónde encontrar el coraje para destruir el mundo que conocía? ¿Dónde encontrar el perdón para algo que parecía imperdonable? Y fue en este torbellino de emociones que entendí que necesitaba buscar ayuda para tomar la decisión correcta, un acto de expiación antes de que fuera demasiado tarde. Cada paso que daba parecía llevarme más profundo en una tormenta de emociones conflictivas. En las noches silenciosas, cuando todos dormían, me encontraba perdida en un remolino de culpa y arrepentimiento. La aventura con Ernesto, que había comenzado como un desvío breve y no planeado, se había transformado en una prisión invisible, cuyas rejas estaban hechas de secretos compartidos y promesas silenciosas que nunca debieron hacerse.
A medida que pasaba el tiempo, la carga emocional se volvía más intolerable, tejiendo una red de ansiedad que apretaba mi corazón incluso en los momentos más simples. Cada encuentro furtivo con Ernesto añadía una nueva capa de culpa dentro de mí. Los susurros de las voces en mi mente eran fuertes e implacables, preguntándome incesantemente cómo pude permitir que algo tan incorrecto dominara mi vida. La peor parte era la máscara de normalidad que me veía obligada a usar todos los días. Mis tardes se pasaban junto a Carmen, ayudándola en los momentos en que más lo necesitaba, pero mi corazón estaba dividido y pesado por el peso de mis acciones. El clima en la ciudad reflejaba el tumulto que sentía internamente, el sol brillaba con intensidad, pero dentro de mí todo estaba gris y nublado. El dolor de Carmen, su lucha contra la enfermedad, se convirtió en un recordatorio constante del daño que mi secreto podría causar a alguien que, sin saberlo, confiaba tanto en mí. Me flagelaba internamente, preguntándome si algún día encontraría alguna manera de redimir estos errores. Las confesiones que hacía en el silencio de mi cuarto eran ensordecedoras, pero no traían alivio. Mis oraciones eran una mezcla de desesperación y esperanza, suplicando por sabiduría y fuerza que me ayudaran a encontrar un camino fuera de este laberinto de arrepentimiento. La singularidad de esta traición era que no solo comprometía mi amistad con Carmen, sino que también amenazaba con destruir mi relación con Ernesto. Cada palabra intercambiada, cada mirada cargada de sentimientos no dichos era un recordatorio de la crudeza de mi engaño. Más que nunca, quería buscar una solución, una oportunidad para poder mirar a Carmen sin vivir con la constante sensación de pavor. Y Ernesto, incluso en medio de su propia crisis moral, estaba atrapado en la misma red de complicaciones. Aunque no hablábamos directamente sobre el futuro, ambos sentíamos el creciente abismo que se alargaba entre nosotros. El clímax de este conflicto interno llegó de manera inevitable en una tarde aparentemente ordinaria. Sentada sola en la penumbra de mi cuarto, con la luz de la tarde penetrando a través de las cortinas, fui repentinamente invadida por un clamor interno casi insoportable. Algo dentro de mí se rompió, y las lágrimas llegaron arrolladoras. Parecía que mi corazón estaba gritando por una solución definitiva, un camino que no trajera más dolor a nadie. Fue allí, en ese preciso momento, que comprendí que no podría continuar huyendo. Necesitaba enfrentar la verdad de frente, como un río que rompe su prisión de hielo y sigue su curso inalterado. Incluso en medio del caos, había una quietud sorprendente, como si mi alma supiera que ese era el único camino correcto a seguir. Decidí que iba a confesar, no solo a Ernesto, sino también a mí misma y al Padre. Necesitaba enfrentar las consecuencias de mis elecciones, mirar de frente al caos que ayudé a crear. Pasé el resto de esa tarde reflexionando sobre las palabras que iba a usar, tratando de dar forma al tsunami de sentimientos que estaban a punto de explotar. La sensación de miedo era real, pero algo mayor, tal vez una esperanza frágil de redención, finalmente tenía espacio dentro de mí. En los días que siguieron, la decisión de confesar se convirtió en mi norte. Aunque las dudas persistían, sentía una extraña paz al transitar por este camino. Al igual que la fe vacilante que seguía sosteniendo, parecía haber una luz tenue al final de este túnel negro en el que me encontraba. Sin embargo, el camino hacia la confesión no era solo un acto de expiación personal, sino también una prueba de fuerza y coraje que nunca había imaginado que tendría que enfrentar. Cuando finalmente programé una cita con Ernesto para encontrarnos, había una extraña calma al prepararme para despedirme de una vez por todas de esa vida clandestina que tanto daño había causado. Esta era la culminación de elecciones hechas hace mucho tiempo, pero ahora, mi corazón sabía que necesitaba buscar la cura, de una forma u otra. En este momento, me di cuenta de que la dirección estaba trazada y no había retorno. La tormenta emocional aún rugía dentro de mí, pero ahora, podía vislumbrar un horizonte donde tal vez, solo tal vez, fuera posible comenzar a reconstruir no solo mi amistad con Carmen, sino también mi relación con la verdad que tanto tiempo había sido aplastada bajo capas de engaño. Esta era la oportunidad de un nuevo comienzo, un viaje arduo que comenzaba con una sola confesión. La decisión ya estaba tomada. El camino hacia la iglesia ese día parecía diferente, como si cada paso que daba resonara más alto dentro de mí, haciendo eco de la decisión que había llevado dentro por tanto tiempo. Pasé por las antiguas calles de Guanajuato, cada piedra y cada esquina recordándome los momentos compartidos con Carmen y Ernesto, de las risas y las celebraciones. Pero hoy, el destino era otro. Hoy, iba al confesionario. Al entrar a la iglesia, el familiar aroma del incienso me envolvió, trayendo una calma, aunque frágil, a mi corazón acelerado.
El sonido de las campanas tocando era un recordatorio de que las horas seguían corriendo, indiferentes al peso que llevaba en mi pecho. Me senté en uno de los bancos, respirando profundamente, tratando de encontrar palabras que pudieran traducir la tormenta dentro de mí. Dios, qué difícil era. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Carmen sonriendo, inocente y ajena a lo que sucedía detrás de su confianza. Ernesto también estaba en mis pensamientos, su figura como una sombra de todo lo que necesitaba enfrentar, incluidas las elecciones que hicimos. La primera oración que hice fue por fortaleza, una súplica silenciosa para que pudiera atravesar esa pequeña distancia hasta el confesionario y derramar allí todo el peso que llevaba. Cuando finalmente decidí levantarme, los pasos hacia el pequeño cubículo parecieron parte de un sueño pesado. Me senté y esperé. Las cortinas entre mí y el padre eran como un velo simbólico que pronto tendría que ser apartado. Comenzó con las palabras de acogida habituales, invitándome a confesar mis pecados. Mi voz tembló cuando comencé. Padre, me llamo Isabel Fernández, y llevo conmigo algo que pesa no solo en mi conciencia, sino en la vida de otros a quienes amo. Cometí un pecado que temo que sea imperdonable. Las palabras iniciales vinieron vacilantes, cada sílaba cargando el peso de la verdad retenida por tanto tiempo. Él escuchó con paciencia, su presencia silenciosa una ancla mientras yo desentrañaba la telaraña que se había formado. Conté sobre Carmen, nuestra amistad, la enfermedad que ahora teñía sus perspectivas de futuro. Hablé sobre Ernesto, y el secreto que compartíamos. Las lágrimas fluyeron entonces, incontrolables, mientras el sentimiento de vergüenza inundaba el pequeño espacio seguro del confesionario. No sé qué hacer, padre, dije, tratando de encontrar esperanza en medio del torbellino de culpa y traición que sentía. No quiero lastimar a nadie, pero no puedo seguir viviendo con esta mentira. La respuesta del padre fue calmada y ponderada, como un bálsamo para mi alma afligida. Isabel, comenzó, el perdón de Dios está al alcance de todos aquellos que verdaderamente se arrepienten. Lo que estás cargando es pesado, pero es el primer paso hacia la curación, tanto de tu alma como de las relaciones que han sido dañadas. No es fácil, y las consecuencias son reales, pero enfrentar la verdad es siempre un acto de valor. Sus palabras trajeron un alivio inesperado, pero temporal. Sabía que todavía tenía un largo camino por delante, pero esa sensación de no estar sola en el proceso era reconfortante. Hablamos sobre la honestidad, la necesidad de buscar la verdad no solo con los demás, sino también conmigo misma. Su consejo fue empático, sin minimizar el impacto de mis acciones, pero tampoco condenándome irreversiblemente por ellas. Antes de salir, el padre sugirió una penitencia que no solo reflejaba oración y reflexión, sino también acción. Dedica un tiempo de tu semana al servicio, algo que pueda empezar a reparar no solo tu corazón, sino también ayudar a Carmen de formas que no involucren mentiras. Este será un acto continuo de amor y devoción que podrá guiar tu búsqueda de redención. Salí del confesionario con lágrimas aún en los ojos, pero también con una extraña sensación de ligereza, como si el peso en mis hombros hubiera sido, aunque solo un poco, aliviado. El camino no sería fácil, pero el paso hasta allí había sido el primer paso importante hacia cualquier posibilidad de reconciliación con la verdad. Con las enseñanzas del padre resonando en mí, sabía que necesitaba afrontar esta nueva fase con valor y humildad, lista para enfrentar las consecuencias y luchar por un perdón que, esperaba, aún estaba a mi alcance. Era solo el comienzo, pero la verdad empezaba a perfilarse como el único camino que podía seguir. Si necesitas algo más o ajustes en esta parte, estoy aquí para ayudar. ¿Cómo te gustaría proceder? Cuando dejé el confesionario esa mañana, el peso sobre mis hombros era diferente. No es que hubiera desaparecido por completo, pero su textura había cambiado, como si hubiérase vuelto más soportable de llevar. Las palabras del padre resonaban en mi mente, haciendo eco con la promesa de buscar reparación, no solo para mí, sino principalmente para Carmen. La incertidumbre de lo que vendría después todavía me acompañaba, pero ahora estaba mezclada con un hilo de esperanza, algo que no sentía hacía mucho tiempo. Mi primera tarea era encontrar fuerzas para hablar con Ernesto, lidiar con nuestro pecado antes que cualquier otra cosa. Necesitábamos cerrar el ciclo de secretos que nos había envuelto. Nuestro encuentro ocurrió en un parque poco concurrido, un escenario adecuado para la intensa conversación que seguiría. Él parecía cansado, como alguien que también estaba siendo devorado por dentro por la culpa y el remordimiento. Cuando nuestras palabras finalmente salieron, lo hicieron entre silencios pesados y miradas que decían más de lo que podríamos expresar. Isabel,
Tenemos que parar, dijo Ernesto con una sinceridad que cortó a través de la tensión. Asentí, sintiendo que esta decisión compartida era el comienzo del fin de un capítulo que nunca debió ser escrito. Era hora de priorizar a Carmen, de tratar de minimizar el daño que causamos. Ernesto también estaba listo para enfrentar el impacto de nuestras elecciones, dispuesto a restablecer su compromiso, no solo con Carmen, sino consigo mismo. Después de nuestra despedida, comencé a frecuentar la casa de Carmen todos los días. Era la manera que encontré para cumplir la penitencia que el padre sugirió: estar presente, atenta a sus necesidades, ayudando de manera genuina y desprovista de las sombras del pasado. Durante nuestro tiempo juntas, cada risa compartida, cada gesto de cariño, era también una forma de redescubrir la belleza de nuestra amistad. Había momentos en que su mirada me perforaba, trayendo a la superficie la conciencia de que ella aún no sabía la verdad. No había logrado confesarle, pero estaba decidida a hacer lo que pudiera para honrar el cariño que merecía. Mientras tanto, continué sirviendo en la comunidad, tratando de encontrar maneras de devolver algo al mundo, algo que pudiera equilibrar la balanza de mi alma. Las acciones hablan, solía decir el padre, y me aferré a eso como una forma de reconstruir mi fe y mi integridad. La iglesia se convirtió en un lugar de renovación, un espacio donde podía rezar, no tanto por absolución, sino por fortaleza para seguir haciendo el bien. Pasaron meses, y aún en ausencia de una confesión directa a Carmen, una extraña paz comenzó a instalarse dentro de mí. Me di cuenta de que la verdad, aunque no verbalizada, estaba siendo honrada en cada nueva acción consciente. Con el tiempo, comprendí que la verdadera reparación sería un proceso continuo de aprender y crecer a partir de los errores del pasado. Y un día, tal vez, tanto Ernesto como yo podríamos tener suficiente coraje para compartir nuestra verdad completa con Carmen, sin miedo de lo que vendría después. La última vez que la vi antes de completar este ciclo de redención, ella sostuvo mis manos largamente y me agradeció. Isabel, no sé qué hubiera hecho sin ti, dijo, y sentí las lágrimas acumulándose nuevamente en mis ojos, pero esta vez, eran de gratitud. No todo estaba resuelto, pero la búsqueda de ser alguien mejor estaba en marcha. La conclusión de este camino no trajo un final perfecto ni una solución mágica para todos los problemas. Pero, de alguna forma, me trajo la comprensión de que el perdón es un camino que se recorre, no un destino final. Es un proceso de autocomprensión y aceptación de los errores que moldean quienes somos. Y en ese viaje, incluso cuando estamos más perdidos, podemos encontrar maneras de transformarnos en versiones de nosotros mismos que honran la verdad, la amistad y el amor que creemos haber perdido. La vida, al fin y al cabo, está hecha de momentos de caída y redención. La búsqueda constante de la verdad interna y la capacidad de actuar de acuerdo con ella es lo que realmente nos define. Si puedo alterar este camino siendo más honesta, más verdadera con aquellos que nos rodean, entonces todos los tropiezos habrán valido la pena para finalmente encontrar un terreno firme. Por favor, compartan en los comentarios desde donde están leyendo. Quiero saber de ustedes y de sus propios viajes.